Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. A medida que leemos la Biblia, poco a poco uno se va dando cuenta que esas historias de los grandes varones de la Biblia nos enseñan algo. Vemos que al comienzo del pasaje hay una expresión que dice: estas cosas. Eso tiene 2 interpretaciones, o puede tener 2 interpretaciones. La primera, frente a estas cosas, es lo que acababa de pasar antes de eso, antes que el Señor llamara a Abraham. ¿Y qué había pasado? Que Abraham tuvo un pacto con Abimelech por el pozo de agua. Eso es lo que pasó inmediatamente. Pero también podemos pasar o traducir estas cosas a algo más amplio en la vida de Abraham. Entonces, estas cosas es como una especie de transición. Desde que el Señor llama a Abraham la primera vez para que salga de su país, para que deje su parentela y deje a su padre, hasta el momento en que lo vuelva a llamar. Ahora, eso en nuestra vida se aplica también. Estas cosas también ocurren con nosotros, porque el Señor poco a poco va haciendo una transición en nuestras vidas, según como Él vaya trabajando en las cosas que vamos haciendo. A medida que nos acercamos más a Él, es decir, a medida que la palabra se vuelve vida en nosotros, esa transición va perfeccionando la comunión con Él. Amén. Pero hay otra palabra importante.
en esa primera parte. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Esa palabra es fundamental en la Biblia. En el hebreo antiguo, esa palabra es nasá, que quiere decir probar. Ahora, ¿cómo entendemos eso? El Señor poco a poco había trabajado en Abraham. Primero lo llamó, o sea, Él le pidió, le quitó la zona de confort. ¿Cómo así? Porque le dice, sal de tu país, deja tu parentela y apártate de tus padres. Él le quitó la tranquilidad, le quitó esa estabilidad que tenía de tener un país, de tener un núcleo familiar y tener a sus padres. Él dice, y ve a la tierra prometida, la tierra que yo te voy a dar a ti y a tu heredero. Es decir, que Abraham salió por una promesa, pero también por la promesa de un hijo, de un primogénito legítimo. Porque en la historia de Abraham también hay un hijo no legítimo, no en la promesa, sino por desesperación de Sara, Ismael. Pero el Señor también nos prueba a nosotros de muchas circunstancias. Porque resulta y pasa que entre más nos acercamos al Señor, entre más le demostramos su amor, Él necesita una prueba de qué tan fiel le somos. Amén. Él necesita saber cuál comprometidos estamos con su palabra, cuál comprometidos estamos con su voluntad perfecta sobre la imperfecta de nosotros. Esa prueba la debemos recibir con amor. Pero también en la palabra aparece la palabra contraria, tentación. Alguien que lea Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces, por un lado, vemos que aparece la palabra nasá, que es probar, y por el otro aparece la palabra tentar. Existe una diferencia. Cuando un patrón pone a prueba a un trabajador, él en cierta forma espera que tenga éxito, que le vaya bien. Lo contrario de tentar, que el que tienta espera que la persona caiga. Entonces, que el Señor nos pruebe es una bendición. Que el Señor nos pruebe es una forma de manifestarle cuánto le amamos, cuánto estamos dispuestos a ir por su camino. Y eso espera el Señor de nosotros. Cuando el Señor prueba nuestra fe, es porque Él sabe que vamos a tener éxito. Porque Él sabe que después de esa prueba vamos a tener una mejor comunión con Él. Después sigue. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Miren cómo trabaja el Señor. Lo que hace el Señor es perfecto. Miren que en el pasaje, Él, cuando se refiere al primogénito de Abraham, no lo hace en una sola forma, sino que lo hace 3 veces. Y a medida que va enunciando, se va refiriendo al hijo de Abraham, va descendiendo en esfera. ¿Cómo así? Porque el primero dice tu hijo. Cuando una persona se acerca a uno, le dice tu hijo, tu hija, eso inspira en nosotros ciertos recuerdos de nuestros hijos. Es decir, que es un plano general.
Luego de eso, el Señor nuevamente se refiere al hijo de Isaac y dice, tu único, Isaac. Entonces ya dejó de ser un plano general a ser algo más específico, porque no solamente dice tu único, o sea, es el único que tienes, que es el legítimo, sino Isaac, el nombre que el Señor le dio, porque Sara se rió, porque no confió en la promesa del Señor, porque Isaac es risa. Pero después le dice, a quien amas. En el momento en que el Señor le dice, al que ama, le tocó el corazón a Isaac. Le tocó el corazón, porque ya estaba poniendo a prueba en Abraham los sentimientos, todo eso recuerdo, todos esos años que él tuvo que esperar, todos esos años que se dilató por el propio Abraham, porque a veces mintió, que cuando iba a un país decía que Sara era su hermana y no su esposa. Cuando en desesperación Sara le entrega a Agar y él tiene a Ismael. Todos esos recuerdos una vez le vienen cuando le dice Dios, a quien amas. Pero hay una pregunta aquí. Si bien es cierto que el Señor venía trabajando en Abraham poco a poco, en transiciones, en ese momento cuando el Señor le dice a quien tú amas, ocurre una palabra fundamental que es el amor, porque ahí lo puso a prueba en este aspecto. Por un lado estaba Isaac, el hijo esperado, el hijo de la promesa, el primogénito legítimo. Por el otro lado estaba quien le dio el hijo, que fue el Señor, quien le dio el primogénito, y que de ahí iba a ser la simiente de la salvación, la simiente de la prosperidad de la humanidad en estos tiempos. En eso consistió la prueba. Tú amas a tu hijo Isaac porque te lo di en tu vejez, porque esperaste por él, porque me fuiste fiel. Pero la pregunta que te hago es, ¿tú me amas más que Isaac? O sea, ¿estás dispuesto a entregarme a Isaac porque yo te lo pido? Entonces esa es la prueba más grande que el Señor le puso a Abraham en ese momento, porque tenía que entregarle al hijo. Miren que en ese pasaje no se menciona que Abraham le cuenta a Sara. Ustedes se imaginan si Abraham le hubiera contado, el Señor me dijo que sacrificara a Isaac, hay un muerto de por medio, hubiera salido Sara. Abraham se volvió loco, va a matar a Isaac. Matan a Abraham. Pero también es cierto que cuando él se va acercando al monte, él le dice a los dos siervos, quédense ahí. Mire que tampoco le dice a los dos siervos lo que va a hacer, porque si él lo dice, lo matan. Y cuando ya está Isaac y Abraham ya en el monte, Abraham tampoco le dice a Isaac, te voy a sacrificar, porque no era el momento para decirlo. Por eso que el Señor es perfecto, porque todas las cosas que Él hace en nuestra vida va en transición. Lo que pasa es que a veces nosotros no escuchamos al Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros nos distraemos con las cosas del mundo. Decía el pastor Chambers hace un siglo, sí, esa experiencia que tú vas a experimentar te aleja de Dios, te aleja de Jesús, no te edifica. Y eso es cierto. Antes de que nosotros hagamos algo, hay que pensar, ¿esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a comprar? ¿Me acerca o me aleja del Señor? Entonces la respuesta es clara. Yo tengo que hacer las cosas que me acerquen al Señor. Yo tengo que hacer esas cosas que perfeccionen la comunión con Dios y no que me alejen de Él. El siguiente aspecto que se menciona ahí es el lugar geográfico donde el Señor le pide a Abraham que haga el sacrificio,
que es la tierra de Moria. Esa tierra tiene mucho significado, no solamente en el momento del sacrificio que iba a hacer Abraham, sino también más adelante, porque en ese entorno es donde Salomón levanta el templo. ¿Quién lee 2 de Crónicas 3:1? 2 de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en lugar que David había preparado en la era de Ormán-Jeuser. Amén. Entonces, miren cómo poco a poco esa tierra, ese monte, donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, más adelante se convierte en el fundamento del templo. Pero todavía falta algo mayor, porque más adelante, en ese lugar cercano, es donde sacrifican a Jesús. Entonces ahora uno va entendiendo que eso que leímos en Abraham, Génesis 22, 1:14, fue o es el reflejo de lo que pasó con Jesús más adelante. Ahora uno entiende, ahora entendemos que por qué no podía morir Isaac. Porque el Señor no pide sacrificio humano. Porque el sacrificio humano no podía redimir nuestros pecados. Porque el hombre es imperfecto. Tenía que ser un ser diferente a nosotros, que se entregara a Él. Y ese fue Jesús, que murió por nosotros. Pero aquí hay algo importante también, que es el amor. Porque es una interacción doble. El amor de Dios hacia nosotros y el amor que nosotros le debemos tener a Dios. La primera, una de las referencias es Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Que si lo vamos a amar, que sea con un amor perfecto. No que lo amamos hoy y mañana caemos. O sea, Él espera entrega total. Porque Él es nuestro Salvador. Él es el que nos da la posibilidad de salvarnos. Por eso es que hay que amarlo. No como creemos nosotros, como Él lo pide. Porque ese es el amor perfecto. Pero no es la única referencia. También está 1 de Juan 3:1. Es decir, ¿qué ganamos amando a Dios? ¿Qué pasa cuando cumplimos eso? ¿Qué pasa cuando amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza? ¿Qué pasa con nosotros? La respuesta está en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Si amamos al Señor de la forma como Él nos pide, entonces la recompensa es ser hijos de Dios. O sea, tener la posibilidad de salvarnos. También hay otra referencia en Juan 3:16. Porque esa es la prueba de que el Señor también nos ama a nosotros. ¿Quién lee Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces miren cómo funciona eso en nosotros. El Señor demanda que lo amemos según sus preceptos. Y somos hijos de Dios. Pero Él nos amó primero.
Él nos amó primero. Porque dice la palabra que Jesús dijo: tú no me escogiste, yo te escogí a ti. En el transcurso de la historia bíblica se hacen referencia al holocausto. La primera referencia es que cuando Noé desciende de la barca, él le hace un holocausto al Señor. Pero nunca el Señor instauró un holocausto de seres humanos. Por lo general eran animales. Siempre. Entonces, por eso reafirmo y reafirmamos que no era Isaac, era Jesús. Y Abraham levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Con esto vemos que Abraham no dudaba en obedecer al Señor. Por eso vemos que Abraham, todo lo que le pedía al Señor, él lo hacía. En ningún momento vemos que Abraham cuestiona al Señor y le pregunta por qué. Porque el Señor es uno solo y el Señor no cambia. El Señor jamás le dice a una persona: ve allá, y después le va a preguntar: ay, ¿y tú qué haces aquí? Porque Él lo envía. Porque le va a cumplir un propósito ahí. Y Abraham era obediente. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos nosotros obedientes? ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor? Él le pidió que sacrificara a su hijo. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos. Gracias a Dios que Él no pide eso de nosotros. Pero también tenemos posesiones. Pero también tenemos vanidad. Tenemos orgullo. Tenemos soberbia. Que si bien no son hijos, son nuestras imperfecciones. Que no se impiden acercarnos más al Señor. Que no se impide tener una buena comunión con Él. Si bien es cierto que Él le pidió a Abraham que fuera al monte Moriah a sacrificar a su hijo, nosotros debemos hacer lo mismo, pero cuando entramos en comunión con Él en nuestros aposentos. El sacrificio que nosotros le ofrecemos al Señor es nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe morir para que la voluntad de Él se haga en nosotros, para que el logos o la palabra sea viva en nosotros. Ese es nuestro sacrificio actual, que le entreguemos nuestra voluntad. Pero a veces uno es renuente, a veces uno no quiere, pero de seguro es cierto que si seguimos en la voluntad del Señor, Él nos va a bendecir. Pero es de confianza, es de fe, porque vemos el principio pero no vemos el final. Entonces por fe. Y en muchos aspectos de la vida se nos presenta eso. A veces desconfiamos, a veces tenemos temor por enfrentarnos a cosas nuevas. A comienzos del 2000 yo trabajaba en un instituto. Cuando fui a finales de enero, a retomar las clases, la secretaria nos dijo: esto lo cerraron. Los dueños vendieron esto para Cartagena. Lo sentimos porque no lo avisamos. En ese tiempo no había forma de contactarnos. Entonces me quedé sin trabajo. Y yo estaba acostumbrado a ayudar a mi mamá, porque ya había empezado a trabajar y yo le pagaba recibo, la ayudaba. Y me quedé sin trabajo. Pero como los padres nos aman, ella no se quedó quieta. Ella empezó a buscar contactos. Y contactó a una persona que vivía allá
en la ciudadela metropolitana cuando eso era peligroso. Y el Señor me mandó allá. Yo siempre he dicho al Señor, yo voy donde tú me mandes, porque tú estás conmigo. Pero miren lo que me pasó allá. Cuando llego allá, en una escuela pequeña, primaria, había un salón por cada grado. Es decir, que había 5 salones, 5 profesores, la coordinadora y la rectora. Los dueños de la escuela no estaban ahí, estaban en Venezuela. Ya Chávez estaba en el poder. Fui como profesor de inglés. A las pocas semanas se va la profesora de español. Y la rectora se acerca a mí y me dice: profesor, usted puede dar la clase de español. Y yo, claro, no se preocupe, yo le doy. Usted daba inglés y daba español. A los 2 meses se fue la profesora de sociales. Y nuevamente la rectora me llama: profesor, disculpe lo que le voy a pedir. Usted no puede dar social. Es para tercero y cuarto. Y digo, bueno, a mí me gustan las ciencias sociales. Yo se la doy. Y era un solo curso. Del lado derecho estaba cuarto y del lado tercero y del lado estaba cuarto. O sea, tenía que dar 2 clases diferentes a 2 grupos en un solo salón. En mi vida yo había hecho eso. Nunca. Entonces daba inglés, daba español y daba sociales. Se va la profesora de matemáticas. Digo, profesor, yo no sé qué decirle a usted, profesor. O sea, de alguna forma, profesor, hay que terminar el año. De alguna forma, profesor. Yo digo, ¿pero qué quiere usted? Que me dé las clases de matemáticas que hacen falta. Bueno, yo no soy bueno en matemáticas. Bueno, ella me dijo algo: profesor, hágalo por los niños de quinto. ¿Usted sabe por qué? Porque si cerramos la escuela, ellos pierden el año. ¿Dónde lo van a recibir en el mes de octubre? Ya han pasado 3 periodos. Y digo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, daba clases de inglés, español, sociales, matemáticas, de educación física. Porque yo los tenía que sacar porque solo quedamos 3 profesores. La de primero, la de segundo y yo. Pero eso al final me enseñó algo. Que uno como profesor tiene una labor social. Yo a través de los años vi eso como una bendición, porque eso me impactó. Si yo no voy allá, yo sería un profesor diferente. Y no me di cuenta que debía hacerlo. Me di cuenta que ahí aprendí muchas cosas. Y ahora me doy cuenta que el Señor, como dice la Escritura, después de estas cosas. Entonces ahora digo que después de estas cosas el Señor me bendijo, porque me llevó poco a poco a esa transición hacia el profesor que soy hoy. Y gracias a Él. Necesito a alguien que lea Mateo 6:21, porque eso es importante también. Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Y eso está conectado con el amor. Si mi tesoro está en las cosas materiales, obviamente que el Señor no me va a ver. No podemos servirle a 2 señores, sino a uno solo. Al único Dios verdadero. Al Señor, a Jehová de los ejércitos. Así es. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ese holocausto, por en cierta forma, Isaac no era un holocausto de calidad. No era el sacrificio que el Señor requería. Era la prueba de fe de Abraham. En cierta forma, el Señor le reveló a Abraham lo que él iba a hacer en el futuro con Jesús.
que si era el sacrificio a la altura de nuestro pecado. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces reafirmamos que la sangre humana no era la que el Señor demandaba para la redención de los pecados. Era la sangre de Jesús en la cruz. Vamos a Salmo 22:1. Aquí vemos por lo que pasó Jesús en el sacrificio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Le tiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado con aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es lo que pasó Jesús como tal. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Este era el segundo altar que Abraham construía. El primero fue cuando entró a la tierra prometida. El segundo fue para sacrificar a Isaac. Y le dijo: no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. Entonces el Señor nos pregunta a nosotros: ¿qué es lo más importante en la vida? Entonces tenemos prueba, tenemos amor y ahora tenemos temor. En Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Temer al Señor es servirle a Él. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer al Señor es buscarlo a Él. Josué 24:14: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Temerle a Dios es rechazar los otros dioses. Hechos 9:31: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia. Temerle a Dios es buscar la prosperidad. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren que 2 veces Abraham alzó la vista. La primera vez fue para divisar dónde iba a sacrificar a Isaac. Se supone que cuando él divisa el monte, me imagino que se sintió mal, porque ya se acercó a donde tenía que hacer la voluntad del Señor. Pero cuando alza la vista por segunda vez, está la solución, está la salvación. Finalmente, el Señor nos prueba, nunca nos tienta. El Señor nos prueba porque espera que tengamos éxito. Una vez que el Señor nos prueba y le demostramos su amor, pero también su temor, Él proveerá. Porque una vez que Abraham encontró el cordero, el reemplazo de Isaac, Él le llamó a ese lugar Jehová Jireh, que es Dios proveerá. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, tú esta noche nos has demostrado que debemos ser obedientes contigo, Señor. Que tú no nos tientas, tú pruebas nuestra fe, porque esperas que tengamos éxito. Tú, Señor, demuestras que hay que amarte, porque tú nos amaste primero, y por eso nosotros debemos retribuirte eso. Pero también, Señor, esa voluntad y ese amor se confirma en el temor a ti, Señor. Porque después que tú nos pruebas, demostramos tu amor y te tememos, tú proveerás, Señor, para todas las cosas que necesitamos. Por eso tu palabra dice: buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, que nos protejas, que nos cuides a cada uno de los miembros que nos dirigimos a las casas, Señor. Te queremos manifestar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que Jesús es la vid verdadera, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén.